De frente. Asuntos como el nuevo aeropuerto, las políticas de hidrocarburos y también los temas fiscales han puesto a temblar a los mercados financieros, han generado una tremenda incertidumbre. Y más cuando ya se acerca la consulta por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, también hay otro tema que ha puesto en jaque al país, la caravana migrante que llevó al colapso de la frontera sur. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué decisión deberán de tomarse? Y además, ¿qué le espera a México? ¿Qué rumbo tomará nuestro país? Les damos la bienvenida a este programa de análisis y debate de frente. Soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a nuestra invitada de hoy, a Jimena Barbero. Ella se encuentra en Morelia. Mi querida Jimena, ¿cómo estás? Magda, muy bien, gracias. Te saludo con muchísimo gusto desde Morelia, Michoacán. Oye, encantada de que nos acompañes hoy. Déjame establecer un poco la dinámica de este programa. Tenemos 5 planteamientos básicos, solamente 3 minutos para fijar una postura referente a cada uno de ellos. Y 2 de los temas son columnas publicadas durante la semana. La primera columna es una insólita controversia, esta columna publicada en el periódico Reforma de Eduardo R. Juchimén, donde habla de todo este proceso que se vivió en Chihuahua con Alejandro Gutiérrez, pero además menciona un fragmento que es bastante importante. La preocupación tiene su origen en las investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, apoyadas por el gobernador Javier Corral, para acreditar algo que es sobradamente conocido: la desviación de dinero público hacia las arcas priistas. Algo sobradamente conocido y que lo hemos visto a lo largo de estos 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, este lamentable desvío de recursos del gobierno federal, recursos de los mexicanos hacia el Partido Revolucionario Institucional. Veíamos ya la creación por parte de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, de diversas empresas en diversos estados de la República, donde se estarían desviando los recursos para este instituto político. Ante esto y antes de que pase cualquier cosa en contra del presidente y de los funcionarios federales, se presenta esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se va contra todas las órdenes de aprehensión que pudiera haber en el pasado, que pudiera haber actualmente y también que pudiera haber en el futuro en contra de los funcionarios federales. Creo yo que se está adelantando el gobierno federal, el gobierno de Peña, a los hechos, a lo que podría pasar. Saben que traen cola que le pisen y mejor pues están moviendo sus últimas piezas. Lo que me estás queriendo decir... Dime. Lo que me estás queriendo decir es que es una forma en la que Peña Nieto se está blindando antes de su salida ya el próximo 30 de noviembre y que además está como generándoles una especie de fuero a los funcionarios federales ante las entidades, ante los diferentes estados. Por supuesto, y con esto nos da más razón a los mexicanos y a todas las personas que queremos que sí se ha estado desviando lana del gobierno federal, lana de los mexicanos, recursos de los mexicanos al Partido Revolucionario Institucional. Si no, entonces, ¿para qué realizar estas modificaciones, emitir esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sobre todo, Magda, lo que me hace mucho ruido ahí es de las órdenes de aprehensión a futuro, lo que pudiera haber. O sea, yo creo que se está queriendo proteger, que está queriendo... Son visionarios, Jimena, ¿qué te pasa, hombre? No. Si así hubiera sido de visionario para otras cosas... Son visionarios, ellos ya se están adelantando a lo que les pueda suceder, ¿no? Dicen por ahí vulgarmente que el miedo no anda en burros. Pues sí, una extradición... Oye, y también dicen por ahí que... como dicen, pues cuando ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, ya hay personas señaladas en torno a estos desvíos de recursos. Él dice, mejor ahorita que todavía puedo, que todavía tengo el poder, me blindo y blindo a mi gente, para evitar algún error ahí. Déjame destacar algo dentro de lo que mencionas y que queda muy ad hoc con lo que se pronuncia en esta columna, ¿no? Ciertamente durante el tiempo de su encargo el presidente solamente puede ser imputado, ojo por esto, por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero ¿saben qué? El tiempo del encargo presidencial se acaba en noviembre, el 30 de noviembre. El 1 de diciembre, pues ya la situación será totalmente diferente y ahí habría que ver si realmente Andrés Manuel López Obrador agiliza en su momento la extradición del exgobernador César Duarte o si le da pues seguimiento a este caso de Alejandro Gutiérrez, ¿no? Dicen por ahí que la PGR es al final del día un brazo político del gobierno federal, Jimena. Una columna más.
De Yuriria Sierra, déjà vu. Habla, bueno, concretamente el caso del Bester Gordillo y de su regreso, porque hay quienes al interior del sindicato de maestros quieren de vuelta a la maestra. Hay un tema que de verdad me da miedo y es que ya vimos cómo le fue a la educación en nuestro país cuando esta mujer estuvo al frente de este sector, el retroceso que hubo o el poco avance o nulo avance que hubo en materia de educación en nuestro país, posicionándonos en los peores lugares a nivel mundial en materia de educación. Me parece que sería un grave error para la educación que ella volviera y un grave error también en cuestiones políticas que ella volviera. Y ahí tendría sería más bien uno de los primeros retos para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el impedir que esta mujer vuelva a secuestrar el sindicato, vuelva a secuestrar la educación en el país. A ver, aunque ella espérame, Jimena. Espérame, porque me dices reto para Andrés Manuel el impedir que la maestra regrese. ¿Tú crees que lo va a hacer? A ver, espérame, porque ¿quién le dio el respaldo dentro de las elecciones? O sea, finalmente quien le dio el respaldo también fue el sector magisterial. Ya se hizo la propuesta incluso para echar abajo la reforma educativa y esto está totalmente armado, ¿no? A mí me parece que el reto no es contener a la maestra, el reto realmente es que las cosas no se le salgan de control. Son alianzas peligrosas. Me parece que tendría un importante costo político, sobre todo si lo hace empezando la administración. Hemos visto ya algunos puntos ahí de incongruencia con Andrés Manuel y este podría ser uno de ellos que le traería un importante costo político y de credibilidad ante la sociedad. Una mujer que le hizo tanto daño al país, que le hizo tanto daño a la educación, que ahora viene a presentarse como una víctima del sistema, que en realidad todos sabemos que de víctima no tiene nada esta mujer. Me parece que sería peligroso para el país. Pero además regresa fortalecida, Jimena. Regresa fortalecida porque este afán de revictimizarse ante la gente al decir que fue una presa política tal parece que le está dando bastante fuerza y ella misma lo mencionó en Puebla, ¿no? La ley es la ley o voy a hacer respetar la ley como demostré mi inocencia. Híjole, a mí realmente, insisto, me parece una alianza peligrosa, pero más allá de eso, Jimena, a mí lo que me termina por preocupar es que Gordillo de vuelta, y lo menciona Yuriri en su columna, ¿no? Nos da una idea de la real dimensión del cambio. ¿Realmente va a haber cambio? ¿Qué tendría que hacer la maestra en un México que ya no puede funcionar con corporativismos clientelares? Ya es un modelo totalmente rezagado para la actualidad del país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar en México? La consigna de cambiar para que nada cambie. Y bueno, pues eso, esa reflexión, esa tremenda reflexión sobre el sindicato, sobre la maestra, sobre la relación con Andrés Manuel, nos puede llevar a pensar ahora en la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué esperar de todo esto? ¿Se va a cancelar o va a seguir? ¿Cuál es tu lectura? Yo considero que se va a cancelar con esta consulta amañada. Considero, Magda, que esta decisión ya se había tomado hace varios meses atrás. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es urgente, es lavarse las manos. Es decir, esta decisión la tomó el pueblo porque yo gobierno o yo futuro gobierno. Voy a dejar las decisiones importantes en las manos del pueblo. Ojo, una decisión que la mayoría de los mexicanos no tenemos la capacidad de tomar porque no somos especialistas, porque no conocemos las cuestiones técnicas de la instalación de un aeropuerto. Yo considero que se va a ir a Santa Lucía, que no se quede en Texcoco y que el señor lo que está haciendo es quererse lavar las manos y decir, todos los inversionistas y todos los sectores que se puedan ver afectados, decirles, esta decisión no la tomé yo, esta decisión la tomó el pueblo. Y pueblo, yo estoy haciendo lo que ustedes digan. Y también, Jimena, ¿eres de las que les compró, eres de las que le compró el discurso electoral entonces de que va a cancelar el nuevo aeropuerto? Pues y su discurso fue un tanto, volvemos a lo mismo, incongruente. Primero voy en contra del aeropuerto, después, voy a investigar, después voy a hacer esta consulta pública. Él la decisión ya la traía tomada, considero yo. Sí, a ver,
es evidente, coincido contigo en varios aspectos. De entrada coincido en que es una consulta, que es un montaje, es solamente algo armado para justificar una decisión que ya fue tomada, hasta ahí vamos bien, pero yo no creo que la decisión tomada sea la cancelación del aeropuerto. Yo creo que la decisión tomada es que el aeropuerto siga, hay mucho dinero de por medio ahí, el gobierno o el gobierno entrante, mejor dicho, tiene un margen de error muy pequeño y un sector que le ha faltado tener de su lado, pese a toda esta legitimización que tiene por parte de la gente, es el sector empresarial. Hacer esto sería como echarse los enemigos y no le conviene si se trata de un crecimiento económico también para el país. No creo que lo cancele, sí creo que el tema del aeropuerto o el tema de la consulta solamente es en un afán de poder justificar el hecho de que él ya tomó la decisión de que el aeropuerto tenga que ir, pero el discurso era hacia la gente: no te fallé con mi propuesta, ojo, porque tú elegiste y tú elegiste que el aeropuerto siguiera. Yo no te fallé, yo estaba dispuesto a cancelar, pero el pueblo es sabio y tomó la decisión. Yo creo que va más enfocado a ese lado, Jimena. Pues estaremos, por supuesto, pendientes de esta consulta que reiteramos amañada, con boletas escasas, pocas boletas, con lugares donde se va a estar realizando, donde sabemos que tiene fortaleza Andrés Manuel López Obrador, y estaremos viendo qué resulta. Lo que sí me queda claro es que está amañada y que la decisión ya está tomada. Yo creo que sí, insisto, esa decisión tomada sobre todo cuando se habla de que ese nuevo aeropuerto, en este momento el de Texcoco, tiene comprometidos ya 170,000 millones de pesos, un 31.8% del avance. Estamos hablando de ya 100,000 millones de pesos listos, aplicados en ese aeropuerto. Sería un absurdo total el llevar a cabo esa cancelación. Me parece que solamente es un afán de justificación la consulta. Y eso nos conduce a un tema más que ahora puso en jaque al país, que puso en jaque el actuar del sistema mexicano, y es la encrucijada migrante, esta caravana que representa un reto para México, Jimena, para que se defina en si es defensor de los derechos humanos, como siempre lo ha sido, una nación hospitalaria, o si de plano se le pone pechito a Trump, como lo ha venido haciendo. Me queda claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó claro de qué lado más caleguana o quién es el que manda aquí. Y es que con estos policías federales que pusieron, que instalaron en la frontera sur con Guatemala, allá en Chiapas, para contener la llegada de esta caravana migrante, nos da la lectura de que le está dando Peña la razón a Trump, o está haciendo más bien lo que él le pidió. Por un lado es esto, por otro lado, en este sentido la incongruencia política, por otro lado la incongruencia de los ciudadanos. Ojo, no hay que generalizar, de algunos sectores y de algunos ciudadanos mexicanos que se desgarran las vestiduras pidiendo respeto, pidiendo apoyo, pidiendo igualdad para nuestros migrantes cuando se encuentran en la frontera con Estados Unidos. Pero no sean migrantes que vienen de otros países y quieren entrar a México, cuando entonces sí, es que son delincuentes, es que bueno, hasta de prietito lo señalan, que vienen a quitarnos nuestros trabajos. Me parece muy a mi pesar y lamentablemente que ahí se dejó ver la doble moral que todavía persiste. Ojo, en algunos sectores de nuestro país, esta incongruencia que hay en el discurso humanitario cuando me beneficia, porque cuando no, pues no, que se vayan, que se lo lleven, no queremos aquí a los migrantes. Pero a ver, la realidad es que esta caravana lo único que hizo, y es como lo dice Raimundo Rivapalacio, ¿no? Exhibe solamente las contradicciones de un gobierno asustado ante las amenazas de Donald Trump, pero además también exhibe el enanismo político que tiene Enrique Peña Nieto ante este tipo de situaciones, ¿no? A mí me parece que el más beneficiado del hecho de que la caravana pueda llegar a la frontera norte es el propio Donald Trump, y no me extrañaría el hecho de que todo esto haya sido premeditado desde mucho tiempo atrás por Estados Unidos, por su gobierno, vaya, por el mismo Donald Trump, ¿no? El hecho de que lo haya previsto con tiempo, pues, a ver, tenía mucha razón Jimena. Los mexicanos vamos a pagar por el muro, y ya lo estamos haciendo un muro, pero en la frontera sur, deteniéndole o conteniéndole el problema de los migrantes hacia Estados Unidos. Y el único que se beneficia de este discurso, pues es el mismo, Donald Trump. Ahí sí coincido contigo, Magda, al mexicano le está costando este muro en cuestión social, en cuestión humana, a lo mejor no en cuestión económica, pero sí estamos demostrando que estamos hechos de lo mismo, repito, sin generalizar, que algunos sectores están hechos de lo mismo que está hecho este señor en cuestiones de racismo y de clasismo.
Qué caro nos salió el Tratado de Libre Comercio, Jimena, cuando te pones a pensar en toda esta forma en la que México, los mexicanos como tal están actuando, e insisto en que el costo es demasiado alto porque el costo también tiene que ver con esa forma de ideas un tanto racistas, de ideas peyorativas que se han metido en contra de los migrantes centroamericanos, cuando México, como bien lo señalas, tiene un importante nivel de migración hacia los Estados Unidos. Nuestra gente se nos va y también se nos va por las mismas condiciones de pobreza, de inseguridad, entre algunos otros temas. Pero ¿será todo esto una transformación real? ¿Nos llevará a una transformación real el hecho de que Andrés Manuel López Obrador tome el control de nuestro país a partir del 1 de diciembre? Magda, a mí lo primero que me gustaría es que quedara claro qué es una cuarta transformación, qué busca para hacer esta cuarta transformación o a qué se refiere él con esta cuarta transformación. Esto por un lado. Por otro lado, me parece una cuestión ambiciosa y no de esa ambición buena, me parece que está buscando quedar dentro de los libros de texto, dentro de la historia de México, como el gran transformador de nuestro país. Si bien, sí es un parteaguas después de tantos años de lucha, de buscar el poder, de llegar al poder, de sacar al PRI de los pinos. Sin embargo, me parece que no es él quien tiene que mostrarse o señalarse como un personaje que pueda llegar a una cuarta transformación en nuestro país, como otros personajes en la historia de México, como lo son Juárez, Madero, Hidalgo. Eso lo tendrá que decidir, la historia lo tendrá que decidir otros factores. No, él me parece que no sabe ni por dónde empezar esta cuarta transformación, que no ha explicado ni siquiera en qué consistirá. Bueno, a ver, en los libros de historia, de entrada en los libros de historia ya va a estar, ¿eh? El hecho de que haya logrado derrocar al PRI, a mí me parece que eso ya lo va a llevar a formar parte de la historia y de poder llegar con el grado de legitimidad que lo hizo ante el gobierno. Hay que ser objetivos, Jimena, en ese sentido. Pero a mí sí me parece que no está definido realmente qué es la cuarta transformación. Sí, claro, eso coincido, no lo he definido. Una cosa es sacar al PRI y estar por eso en los libros de historia, y otra muy diferente es crear o generar un cambio que beneficie al país y no que resulte ser lo contrario. Y repito, bueno, yo no vamos a filosofar, Jimena. ¿Cuál es su cuarta transformación? Jimena, vamos a filosofar un poco. ¿Sacar al PRI o transformar al PRI? Sí, ahí sí, la verdad es que sí. Desde ahí partimos. ¿Cómo quieres generar una cuarta transformación? Quinta, sexta, la que sea una transformación en el país, cuando estás jugando con los mismos jugadores de antes, o sea, no estás cambiando el equipo, no estás cambiando a tus jugadores, es lo mismo, yo creo. A ver, una cuarta transformación, Jimena, a mí me parece que implicaría una reestructuración profunda de nuestro país, y eso implica muchas cosas. Quizá lo que ellos mismos, los morenistas, han llevado a mencionar en algún momento, que es hasta la creación o la modificación de la propia Constitución. Y si nos fuéramos por eso y de acuerdo a la historia y a estos grandes personajes que generaron y nos dieron identidad nacional, durante cada uno de esos procesos, la independencia, la revolución y demás, se generaron nuevas constituciones. El hecho es que 334 diputados son los que se necesitan para poder generar una modificación de la Constitución, y Morena tiene 307. Desde ahí hay que entrarle. Pero más allá de eso, quizá sea el fin de un sistema de partidos como lo conocíamos, y eso sí es una cuarta transformación. Me queda claro que en la cuestión de la modificación a la Constitución las trae de ganar, y ni siquiera él se lo esperaba. Él pensaría que no hubiera tenido tanto poder en el legislativo, pero bueno, muy a mi pesar, ya tendremos que darle el beneficio de la duda. Ya ganó Andrés Manuel, estaremos expectantes de lo que suceda y de cuál será este proyecto de su cuarta transformación. Ahora, una de las cosas que englobaría este proyecto, y como él mismo lo diría, busca la paz y la tranquilidad para que sean frutos de la justicia. Y si hablamos de justicia, nos llevaríamos otro programa de frente. Muchísimas gracias, Jimena. Magda, muchísimas gracias, abrazo.